Muy bien, bienvenidos. Gracias por conectarse al estudio. Gracias por ver este video a través del canal. Te animo a suscribirte, a compartirlo. Hoy día tenemos un tema muy importante, muy bueno también. Continuando con la línea de la oración, estamos estudiando el Sermón del Monte, capítulo 6, 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Estamos estudiando la oración modelo. Eh, Solamente vamos a tomar un pequeño segmento del versículo 6-9. Padre nuestro que estás en los cielos. En los cielos, interesante, está en plural, ¿no? Está en plural. De acuerdo a la cosmovisión judía, había tres cielos, ¿no? Y podríamos decir de la cosmovisión bíblica también, en forma general, entendemos tres cielos, como el cielo el atmosférico, ¿no? Donde vuelan las aves, los aviones. Un segundo cielo sería el cielo galáctico, ¿no? Y un tercer cielo donde mora Dios. Considerando que Dios lo cubre todo, ¿de acuerdo? Cubre todo. Es más, en el Antiguo Testamento, Segundo de Reyes 8, Salomón, ¿no? A la inauguración del templo, va a decir, ¿no? Los cielos, ni los cielos de los cielos te pueden contener, ¿no? También en 2 Corintios 11, ¿no? Dice el apóstol Pablo, arrebatado al tercer cielo, ¿no? También lo menciona. Entonces, pero en este caso, en la oración que nos muestra el Señor Jesús, que nos enseña, habla de que está en los cielos, ¿no? Que es alguien, el único que mora en la inmensidad, que no hay nadie más grande que él, no hay nadie más por encima de él. Está cubriéndolo todo, ¿no? Es algo de Dios como un ser excelso, ¿de acuerdo? Muy bien, algunos datos que les voy compartiendo. Esta es una oración modelo, conocida también como la oración del discípulo, ¿no? La oración de nosotros, de sus hijos. Padre nuestro que estás en los cielos. Así comienza, ¿no? Así oraréis ustedes. Señor Jesús enseñando a sus discípulos. No todos son hijos de Dios, ¿no? No todos son hijos de Dios. No, desde una perspectiva de la creación, ¿no? Que todos descendemos de la humanidad, sí podríamos considerarlo, pero no todos son hijos de Dios en el sentido de relación con el Padre. ¿De acuerdo? Entonces, como no todos son hijos de Dios, alguien podría decir entonces, ¿qué son el resto? Los que no están en Cristo, ¿qué son ellos? ¿No? Bueno, son criaturas de Dios, ¿no? Dependen de su creador también. Ahí vamos a ver algunos, más adelante, si el Señor lo permite, algunos estudios en los cuales no podemos insultar a alguien que no es creyente. Incluso ya hemos visto ese estudio también, ahí está en YouTube, lo pueden buscar. Dice el Evangelio según San Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en él, o sea, en el Señor Jesús, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, ¿no? Ahí está la Escritura claramente explicando, pues, que no todos tienen esa relación de hijo-padre, o de padre-hijo con Dios, ¿de acuerdo? Esto no es ser exclusivista, pero en realidad, bueno, la Escritura lo dice, ¿de acuerdo? Por más que tú tengas una religión o vivas una religiosidad o creas que tienes una relación con Él, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Puede ser incluso que estés viviendo una religiosidad y creas que tienes una relación con Dios y no la tienes. Entonces hay que tener bastante cuidado. Solo los que creen en Él, ¿no? Le reciben, ellos son hijos de Dios. ¿Hay más versículos? Sí hay más versículos, ¿no? Romanos 8:14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Tienes el Espíritu Santo en ti? Bueno, eres hijo de Dios. Gálatas 3:26. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Por eso que no todo religioso es preocupante. Y también la importancia que hay que tener del cuidado, ¿de acuerdo? Yo me alegré mucho, una propaganda que vi ahí, ven a Cristo, ¿no? O venir a Cristo, veniracristo.com, creo que se llama la página.
Y bueno, yo me emocioné, pensé que era una página cristiana que estaba promoviendo la sana doctrina, la verdad, el evangelio del Señor Jesucristo, pero lo único que hace es llevarte a una página de una secta de los mormones, ¿no? Y obviamente no es el tema hoy explicarlo, pero ellos, por ejemplo, no creen en el Señor Jesús como Hijo de Dios, niegan su divinidad, entonces rompen doctrinas fundamentales, por eso los vuelve una secta, ¿no? Alguien contrario. Y no dicen, tienen la Biblia, hablan de Jesús, igual que los testigos de Jehová, pero no creen. Entonces, por ende, no están dentro de este grupo. ¿De acuerdo? Entonces, no es el tema de hoy. Sería bueno hacer todo un estudio de sectas, pero ahí estamos tratando ya herejías, ahí de repente los vamos a encontrar. Hebreos 2:11. Por lo tanto, Jesús y los que él hace santos tienen el mismo Padre. Ahí está. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Segunda de Pedro 1:4. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Dios tiene grandes promesas para sus hijos, ¿no? A veces es contraproducente, a veces dar un versículo bíblico a alguien que no entiende, que no comprende, o que lo va a recibir de una manera alegórica o mística, ¿no? O animista de repente, peor todavía. Entonces, no lo puede comprender, ¿no? Es más, va a ser locura, lo hará por religión o por otro motivo menos el correcto. Primera de Juan 3:1. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él. Interesante, ¿no? O sea, no podemos llamar a todos hermanos, no todos somos hermanos, solamente los que estamos en Cristo somos hermanos, ¿no? Por eso que pueden ser nuestros amigos de repente, pero no son nuestros hermanos en Cristo, ¿de acuerdo? Porque no compartimos. Entonces, esto es importante entenderlo. Estamos estudiando la oración y realmente podría resultar bastante inútil hacer una reunión ecuménica, por ejemplo, ¿no? A veces se hacen movimientos, se juntan sectas, religiones, bueno, cuando oran, cada quien ora a diferentes dioses, ¿no? Dioses falsos. Por eso que es complicado hacer una marcha, algo ecuménico, ¿no? Podríamos tener de repente la misma motivación, pero no tenemos el mismo Dios. Entonces, eso se hace un poco complicado. ¿Qué más tenemos acá? Hijo de Dios, hijo de Dios. Hijo de Dios con H mayúscula en la escritura siempre lo vamos a encontrar así. ¿De acuerdo? De acuerdo al contexto, cuando se refiere al Señor Jesús, es el único que se refiere como hijo de Dios con la H mayúscula. ¿Ya? Aclarando siempre que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el hebreo o en el griego, no existen las mayúsculas en el sentido de la primera letra como mayúscula, ¿no? O todo es mayúscula o todo es minúscula, ¿de acuerdo? Es más, no había ni separación ni vocales en el caso del hebreo, etcétera, etcétera. Pero algunas traducciones ya en el contexto entendemos que solamente hay un hijo de Dios con mayúscula que es el Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, encarnada, ¿de acuerdo? Hijo de Dios eterno, hijo de Dios con H minúscula que somos nosotros, todos nosotros los que hemos rendido nuestra vida al Señor Jesús, hemos venido arrepentidos, le hemos conocido. Desde la cosmovisión judía, en la nación de Israel, toda la nación se consideraba como hijo de Dios, toda la nación, no personalizada. ¿Ya? Entonces, este es un concepto nuevo que el Señor está trayendo, que les está enseñando, ¿ya? Y nos está diciendo a nosotros también, es algo personalizado. Pero en el caso de la nación judía, no, solamente toda la nación era hijo de Dios. E incluso en los salmos también vamos a encontrar, ¿no? Como nación, ¿no? Había ese criterio de considerar a Dios como padre, por supuesto que sí, pero se había extraviado, ¿no? Se habían alejado. Es más, Isaías va a decir, ¿no? Tus pecados, nuestros pecados nos han alejado de ti, ¿no? Has vuelto tu rostro, nos has volteado el rostro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenían un criterio ya bastante alejado, despersonalizado de Dios, ¿de acuerdo?
su rebeldía y su idolatría habían hecho de que Dios no había esa relación íntima, personal con él, ¿de acuerdo? Entonces, a veces, incluso los que no conocen a Dios o creen que están adorando a Dios, orando o rezando de repente a Dios, cometen ese error, ¿no? Porque Dios no está dentro de la idolatría. Entonces puede ser cualquier Dios, ¿no? Es más, hay múltiples dioses, múltiples santos, múltiples vírgenes. Entonces eso hace definitivamente que el que esté en ese mundo esté en idolatría y por ende está contrario a Dios, no conoce a Dios. Entonces es importante que venga realmente a Dios y por más que se rece repetidamente o de forma reiterada el Padre Nuestro, ¿no? Pensando que es algo místico o algo mágico, no tiene sentido. Es infundado, no entiende lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque no tiene una relación con Dios. Es necesario que se acerque a Dios y el único que lo puede reconciliar con el Padre es el Señor Jesús. Por eso que Él vino. ¿Quién es tu padre, no? ¿Quién es tu padre? Es una pregunta interesante, el título que le hemos puesto a nuestro estudio el día de hoy. El Señor Jesús, ¿no? Le va a reprender a los religiosos hipócritas justamente de su época y le va a decir, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Qué importante la verdad. Solamente la verdad te puede ser libre. Cristo es la verdad. Cuando miente, dice, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso. Y el padre de mentira, ¿no? Por eso que hay que tener bastante cuidado. Muchas personas dicen, hay que reprender a Satanás, hay que atarlo, ¿no? Y cómo te llamas, hacen todo un ritual de exorcismo y realmente uno no puede conversar con Satanás ni con sus demonios, ¿no? Porque no es cualquier mentiroso, sino es el padre de la mentira. Es padre de la mentira, o sea, hay que tener bastante cuidado con eso, bastante cuidado con eso. Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio, ¿no? El inicio del evangelio o la promesa de la buena noticia, ¿no? Ahí encontramos esta expresión. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás en el talón. Hablando de que iba a venir, ¿no? Iba a venir un Mesías, iba a venir alguien que iba a acabar con esa maldad satánica, ¿no? Pero ahí encontramos entre tu descendencia, ¿no? Una vez una hermana me preguntaba, hermano, ¿y quién es la descendencia de Satanás? Interesante, interesante la pregunta, ¿no? Por eso que en Mateo, o en varios versículos, encontramos esto, ¿no? Mateo 3:7 dice, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos, los religiosos, ¿no? Los religiosos de la época del Señor Jesús venían a su bautismo, ¿qué le decía Juan el Bautista? Generación de víboras. El mismo Señor Jesús, 12:34 en Mateo también, generación de víboras, ¿no? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? En Mateo 13:38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo, los hijos del malo, del maligno, ¿no? Contando la parábola, ¿no? Del trigo y la cizaña. Mateo 23:33, serpientes, generación de víboras, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? En Hechos 13:10 también, ¿no? Encontramos al apóstol Pablo, estaba en la isla de Chipre y había un mago, ¿no? Un mago definitivamente, hombres demoníacos que él estaba tratando de interferir, interrumpir en el evangelismo que él estaba haciendo, incluso con las autoridades, ¿no? En Chipre. Y Pablo lo va a reprender a este hechicero, ¿no? A este hechicero le va a decir, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, le va a decir, ¿no? Enemigo de toda justicia, ¿no? De todo lo que es recto, de toda obra de Dios.
¿No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Le pregunta, ¿no? Y de ahí, bueno, lo deja mudo ahí, Pablo, este hechicero, ¿no? Primera de Juan 3, 8, 10 también. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En esto se manifestarán los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí están. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Juan lo va a poner clarísimo también, ¿no? O eres o no eres. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Interesante cómo lo pone Juan. Juan, el anciano Juan, ¿no? Que no mengua a lo largo de los años, este es el anciano Juan ya escribiendo, no mengua en su carácter y en su convicción del Señor, ¿no? Muchos teólogos al final de sus años, muchos a veces han cedido ante algunas falsas doctrinas, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos ejemplo a Juan también, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Cuando a veces se usa este término como hijos del diablo, todos los que hacen es maldad. ¿Cómo fue tu padre terrenal? Esta es una pregunta interesante. Es una pregunta muy interesante, porque muchas veces nuestra relación con Dios se ve afectada por la relación que hemos tenido con respecto a nuestro padre terrenal. No es un patrón, no es un tema psicológico, pero a veces estos casos se afectan, ¿no? Se han dado muchos casos de esto que se ha comparado al Dios celestial, al Padre celestial, con el Padre terrenal, ¿no? Entonces, eso ha traído serias consecuencias en su relación con Dios y en su vida, ¿no? En su vida, entrando de tumbo en tumbo, de mal en mal, de rebeldía en rebeldía y de pecado en pecado, ¿no? Simplemente por tener ese tipo de criterio. ¿No? ¿Cómo fue, no? ¿Cómo fue? Y es diverso en los casos, ¿no? De repente se fue, de repente te abandonó, de muy pequeño, de muy joven, se fue con otra mujer, se divorciaron de repente tus padres, ¿no? O de repente sí estuvo tu padre presente, pero era un padre presente, pero a la vez ausente, como si nunca hubiera estado, ¿no? Nunca compartió contigo. De repente fue vicioso, o violento, alcohólico, de repente era drogadicto, o adicto a los juegos, etcétera, etcétera, ¿no? De repente fue egoísta, irresponsable. Nunca te abrazó, nunca te dijo te amo. El padre normalmente víctima de víctimas, se dice, ¿no? Somos víctimas de víctimas. Nosotros somos víctimas de nuestros padres de sus padres, ¿no? Entonces, a veces eso afecta la relación con nuestro Dios, porque lo relacionamos siempre, siempre. Y a veces eso trae problemas en nuestra vida de creyente incluso. Tu Padre Celestial es todo lo contrario, ¿no? Es un verdadero Padre, es un Padre que quiere bendecirte. Eso es lo que debemos entender. Por eso yo mencionaba, siempre que puedo lo digo, si nosotros realmente no estamos solamente leyendo la Biblia, no estamos aprendiendo más de la Biblia, no solamente estamos entendiendo algunas cosas para saber más, sino porque buscamos mejorar nuestra relación con Dios, o de repente conocerle. De repente tú estás viendo este video y recién te estás dando cuenta de algunas cosas que has estado haciendo mal y pensando que las has estado haciendo bien. Normalmente es así. Entonces necesitas venir a Cristo, conocer al Padre Celestial que quiere bendecirte. Entonces acá también tratamos de que nuestro corazón sea moldeado a la semejanza de Cristo. Entonces, a veces tenemos heridas en el alma, tenemos heridas en el corazón, tenemos problemas emocionales y a veces es la consecuencia de una mala relación con Dios o una mala comprensión de Él. O de repente no tengo una relación con Él y pienso que lo tengo. Entonces, es importante. Por eso estos estudios no solamente vamos a leer la Biblia
y vas a decir, ah, qué bonito estuvo. No, no, la idea es que tú cambies, ¿de acuerdo? Y si yo toco algunos ejemplos, bueno, gracias a Dios no a todos los conozco, no sé su contexto, pero el Espíritu Santo nos va haciendo comprender. Sí, ese es mi caso, ¿no? A mí mi papá nunca me abrazó, nunca me compró nada, nunca me regaló. Fue responsable, maltrataba a mi madre, fue borracho, fue mujeriego, ¿no? Nos golpeaba. Entonces, son casos comunes, son casos que se dan en el mundo, ¿de acuerdo? Y cosas peores más. Pero Dios, nuestro Padre Celestial, Él sale a nuestro encuentro, Él quiere abrazarnos. Él no nos espera, Él sale, espera, ¿de acuerdo? Él es un Padre que nos defiende, que pelea con nosotros. La oración modelo comienza así, con esa relación familiar. Padre nuestro, me apropio, personal, ¿no? En comunidad, que estás en los cielos. O sea, no eres un Padre cualquiera, eres un Padre inmenso, excelso, grande, altísimo. Y ese Padre te defiende. Jeremías dice, interesante lo que dice Jeremías, no obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero, dice, ¿no? Un gran guerrero, ¿no? Si tú uno va a buscar a alguien de tu seguridad, tiene que, no sé, suponiendo que alguien va a buscar un tema de seguridad, uno busca a quién, al más fornido, al más fuerte, que domine algún arte marcial, que conozca manejo de armas, no lo sé. En ese contexto, ¿no? Jeremías dice, un gran guerrero, ¿no? Reina Valera traduce como poderoso gigante, poderoso gigante. Ante él mis perseguidores caerán, no pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados. Interesante la palabra, esa promesa, ¿no? El apóstol Juan, en el Evangelio según su nombre, 10:29 dice, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos, nadie puede quitármelas de las manos de mi Padre. El Señor Jesús, ¿no? El buen pastor. Nadie puede, mi Padre me las ha dado y ustedes me pertenecen, nadie me la puede quitar, mi Padre es poderoso. Interesante. Tu Padre Celestial está atento a nuestras necesidades materiales, ¿no? Dios permite que lleguemos a Mateo 7, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Interesante. Nosotros a veces, malos padres, irresponsables, sabemos cuidar o dar a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Estás solo, todos te han dado la espalda, te abandonaron de niño, tu familia te rechaza. Hay cada historia, hermano. No solamente los padres que están, se han ido, a veces están, pero no están. Están en la casa, pero como si no estuvieran. O a veces cuando nos venimos a Cristo, toda la familia nos rechaza, los padres nos rechazan, los padres terrenales nos rechazan también. Se burlan de nosotros o nos marginan. Hay casos de que los desheredan, hay casos de que los nunca más los vuelven a llamar, se apartan, etcétera, etcétera, ¿no? Y el salmista, qué interesante, dice el salmista 27, dicen, con mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él siempre va a estar conmigo. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, dice el Señor Jesús. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ustedes, mi Padre. O sea, hay un amor, hay un vínculo de amor entre el Padre, el Hijo con mayúscula y nosotros adoptados, metidos ahí en ese vínculo de amor. Padre nuestro está en plural, ya lo explicamos, ¿de acuerdo? Eso rompe el egoísmo. El diablo puede enriquecerte, por supuesto que sí, pero nunca te puede bendecir, nunca quiere bendecirte, siempre te quiere maldecir, ¿de acuerdo? No hay que equivocarnos. Muchos jóvenes, cualquier persona a lo largo de la historia del hombre y de la actualidad también, han preferido la riqueza momentánea, ¿no? La riqueza momentánea a la vida eterna. Y han vendido su alma al diablo, han hecho pactos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Puede enriquecerte? Por supuesto, Satanás puede enriquecerte también. Pero solamente Dios puede prosperarte y bendecirte. Solamente Dios. Es más, ni siquiera
las riquezas materiales, ¿no? Sino que ya cuando venimos a Cristo y nos rendimos a Cristo, Él nos bendice y nos da bendiciones no solamente materiales, sino espirituales, ¿no? Como dice Efesios 1:3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le digo a alguien, Dios te bendiga, entonces podría sonar redundante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya la Escritura dice que si estoy en Cristo, ya Dios nos ha bendecido incluso en los lugares celestiales, con bendiciones celestiales, con vida eterna, ¿de acuerdo? Entonces, pero no hay que ser tampoco literalista o legalista. No, no, ya, Efesios, hermano, no diga usted, porque lo he escuchado también, lo menciono porque lo he escuchado. Usted ya no diga, hermano, Dios te bendiga, porque ya Dios dice Efesios 1:3 que ya nos ha bendecido. Claro, por supuesto que sí, pero eso no quiere decir que yo no pueda. Bendecir es decir bien, desear el bien. Es como el judío, cuando se encontraba con otro judío, le decía shalom. Shalom significa paz, paz. Pero no solamente le decía paz, sino esa paz, esa palabra shalom involucraba pues las bendiciones materiales, prosperidad, salud. Entonces, cuando yo bendigo a un hermano, ¿no? Cuando yo bendigo a alguien, cuando tú bendices a alguien, lo que estás deseando es eso, que tenga salud, que sea próspero, que le vaya bien, que el Señor lo guarde, que el Señor lo cuide, sino que se ha vuelto ya como un estribillo cristiano, ¿no? Dios te bendiga, bendiciones, bendiciones hermanito, bendiciones hermanita. Se ha vuelto un estribillo, pero realmente dilo con convicción, hermano, realmente que Dios te bendiga. Y si de repente quieres que Dios te bendiga con sabiduría, que Dios te bendiga y prospere tu camino, que Dios te bendiga con salud, a ti y a tu familia. Entonces, siempre tiene que haber una bendición, entendiendo la bendición que estoy dando. ¿De acuerdo? Muy bien. Cristo es el modelo perfecto de hijo de Dios, obediente, obedeciendo, sometiéndose a la voluntad del Padre, encarnándose y haciéndose como tú y como yo para morir en una cruz por ti y por mí. Él es el modelo de obediencia, dependiente del Padre, obediente al Padre. Lo que Él dice hace la voluntad del Padre. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió no para hacer mi propia voluntad. Mateo 12:50, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Lo va a decir el mismo Señor Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, el Dios reconciliado, nosotros estamos reconciliados con Dios por la obra de Cristo en la cruz, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro Padre amoroso quiere abrazarnos, quiere bendecirnos, quiere protegernos, quiere prosperarnos, quiere cuidarnos, quiere animarnos, ¿ya? Y esto no implica que yo obligue, ¿no? Como a veces hay hermanitas que me preguntan, me dicen, hermano, pero uno puede orar con la palabra de Dios. Claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Uno puede orar con la palabra de Dios. Hay promesas ahí a las cuales yo me puedo aferrar. Promesas que Dios le da a sus hijos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se puede uno orar? Por supuesto que sí, pero siempre entiendo la pregunta por dónde va, ¿no? Y a veces tenemos esa tendencia de pensar que yo le puedo reclamar a Dios, de acuerdo a su palabra. ¿Ya? Entonces, es irreverente reclamarle, pedirle, no, reclamarle y obligar a Dios que cumpla su palabra. Dios es soberano. Eso hoy tenemos que entender, ¿ya? Y le pongo siempre el ejemplo de el hijo, ¿no? Viene un hijo y te dice, un hijo que te dice, papá, eh, que esas zapatillas me gustan, me gustaría que me las regales, ¿no? Que me las compres, ¿no? Entonces está pidiendo, un hijo pidiéndole a su papá. ¿Sí? Interesante cuando uno se acerca con esa actitud, ¿no? Pero ¿qué pasaría si el hijo viene y dice, papá, quiero esas zapatillas, porque es tu obligación? Tú eres mi padre, mis derechos como hijo te obligan a ti a que tú tienes que cuidar y darme mi alimentación y mi vestimenta también, porque así está escrito, porque esa es la ley, así dice ahora la ley para los niños y la protección según la UNICEF y tal, y no, le aplicas el reglamento, ¿sí o no?
¿Qué diferencia hay entre el primer requerimiento y el segundo requerimiento? Es el mismo, es el mismo. Pero en la primera uno apela a la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos aprendiendo a comunicarnos con nuestro Padre, ¿de acuerdo? Por eso que hay hermanitas que a veces me hacen esa pregunta con esa intención. Y ya de por sí ya lo voy aclarando, ¿de acuerdo? Esa no es la actitud en la cual, Señor, tu palabra dice acá que tú tienes que cumplir porque soy tu hijo, soy un hijo tuyo, soy hijo del rey, ¿no? O hermanitos que le dicen, oh, hermana, ¿cómo vas a estar tú así? Tú eres hija del rey, tú no puedes estar mendigando, ¿no? No es correcto, no es correcto. Siempre me rindo en adoración a Dios y me pongo bajo la voluntad del Padre. Esa es la actitud de acercarme a orar a Dios, conversar con Él. El apóstol Pablo dice que le había pedido 3 veces, le he rogado a Dios que me quite este aguijón de la carne. 3 veces le he rogado a Dios, le ha rogado Pablo a Dios. ¿Y Dios qué le ha respondido? ¿Qué le respondió Dios? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Ah, qué malo, Dios, qué malo. No, porque mi poder se engrandece, se glorifica en la debilidad tuya. Así es. Así es. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dice, Señor, qué malo, yo no puedo estar andando con este aguijón en la carne, no te voy a servir, entonces pues no viajaré, pues ya estaré mal, pues. Así dice Pablo, dice, Señor, entiende la voluntad del Padre y dice, qué bueno, qué bueno. Entonces ya no me voy a glorificar en mis actitudes o mis aptitudes, en mis talentos y mis habilidades, no me voy a glorificar, me voy a engrandecer o me voy a coger o me voy de mis debilidades. De mis debilidades me voy a glorificar porque así es como Dios se engrandece, en mis debilidades. Por eso que digo, sí, digo, Señor, tengo esta enfermedad, pero quiero que me sane, Señor, porque sáname, porque esto, si no es de voluntad, bástate mi gracia, dice el Señor. Bástate mi gracia. Entonces, Dios tiene la potestad de decir, sí, no, espera. Sí, no, espera. Esa es potestad solamente de Dios. Entonces, yo cuando me acerco a adorar a Dios, es interesante, hermano, yo te recomiendo que leas el Salmo 86. Apúntalo por ahí, apúntalo siempre que tomes un estudio, apunta los datos que van saliendo en el camino, en el estudio. Estamos aprendiendo a relacionarnos con nuestro Padre Celestial. ¿Ya? Salmo 86. Lo escribió David. Ese es un salmo, hermano, de requerimientos, de solicitud, de angustia. Está en problemas, David. Está orando al Padre. Está haciendo requerimientos. ¿Pero qué está haciendo David? ¿Qué está haciendo David? Está alabando a Dios. Señor, grande, muestra grande. ¿Quién como tú entre los dioses? ¿No? O sea, como que no hay nadie más que tú. Tú eres un Dios verdadero. ¿Quién como tú? O sea, está engrandeciendo a Dios, está alabando a Dios, está glorificando a Dios. ¿No? Después, muéstrame un camino recto que debo caminar, que debo seguir. Muéstrame la senda que debo seguir. Así ora David. ¿Y qué más le dice? Dice, crea en mi corazón, infringe en mi corazón temor para engrandecer tu nombre. Infringe ese temor en mi corazón para temer tu nombre. Y está pidiendo, pero está engrandeciendo a Dios. Lee el Salmo 86. Y vamos a entender un poquito más sobre nuestra relación, a veces cómo oramos y cómo conversamos. No hay un procedimiento. Orar es conversar con Dios. Hay muchos acrósticos, el acróstico CASA, por ejemplo, ¿no? Confesión, adoración, solicitud y adoración, alabanza. ¿El otro cuál era? Bueno, hay varios acrósticos, ¿de acuerdo? Que nos ayudan, pero es un conversar con Dios. Pero tengo que aprender a conversar con mi Padre Celestial. Tengo que aprender a conversar con Él. O a veces le decimos cómo Dios debe hacer las cosas, ¿no? Tomando nuevamente el ejemplo del hijo que le pide al papá las zapatillas, ¿no? Papá, por favor, quiero esas zapatillas. Mira, fin de mes que cobras tu sueldo, separas un poco y de ahí lo compras, ¿no? No, ¿sabes qué, papá?
en fiestas patrias que cobras tu aguinaldo, ahí me lo compras, ¿no? Con ese dinero me vas a separar, o simplemente de la comida, mira, el hijo diciéndole cómo debe comprar el padre, cómo debe comprar las zapatillas. Y a veces nosotros hacemos eso también. Señor, por favor, ¿no? A veces solicito ángeles, que vengan ángeles. Solo Dios sabe cómo van a hacer las cosas, hermano. Él es Dios. Por eso hay incluso pasaje bíblico que dice, guarda silencio, espera, yo soy Dios. Espera en Jehová en silencio. Así como nos ordena también ser perseverante en la oración, también nos dice, tranquilo. Entonces, esa debe ser la confianza y la relación que debemos tener con nuestro Padre Celestial. ¿Cuesta? ¿Es fácil? No. ¿Es difícil? Sí. ¿Por qué? Porque yo quiero la cosa para ahorita. Mi problema es ahorita. Yo tengo un problema ahorita. Yo tengo una lucha ahorita. Yo tengo algo que solucionar ahorita. Entonces, todo es apremiante, es urgente. Pero, tranquilo, tranquilo. Esperemos en el Señor. Él obrará, Él obrará. Miremos la vida de José. La vida de José, sus hermanos lo querían matar. Lo tenían en un pozo metido ahí. Después lo venden. ¿A dónde me voy? Termina trabajando. Después termina difamado. Termina en una cárcel. Él tenía problemas vigentes. Tenía problemas en el momento. Pero Dios ve más allá. Nosotros no. Dios ve más allá. Esperemos en Él. Sigamos conversando con Él permanentemente. Por eso la oración es sin cesar. Volquemos nuestro corazón, no solamente interesadamente. Cuando tengo un problema, recién vengo a la oración. No, conversa siempre con tu Padre. A ver. Solo Dios bendice, ya lo vimos, Padre, Padre-Hijo, ¿no? Una eterna relación en amor, ya lo explicamos. Siempre las oraciones del Señor Jesús encarnado como Padre, ¿de acuerdo? Siempre el Señor Jesús. Marcos, ¿no? Marcos, dice y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Qué está diciendo? Sometiéndose a la voluntad, siempre las oraciones de Dios, del Señor Jesús encarnado, la segunda persona de la Trinidad encarnada en esta tierra, siempre van a ser en esa relación padre-hijo. Siempre va a haber en esa relación de amor. Pero va a haber una sola oración que el Señor Jesús no se va a referir a Dios Padre como Padre. Es esta de acá. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No se refiere a Dios como Padre. Ya esa relación se vio afectada. Esa relación eterna de padre-hijo en amor se vio afectada. El Padre no puede estar. ¿Por qué el Señor Jesús ora así? ¿Por qué toma esta expresión de Salmo 22? ¿Por qué lo toma y lo expresa así? Porque el Señor Jesús estaba cargando tu pecado y mi pecado. Porque el Señor Jesús está cargando el pecado y siente el desamparo del Padre. Y por ti y por mí, hermano, esa relación se vio afectada. La ira del Padre derramada sobre Cristo. La muerte que tú debías sufrir y yo también, sufriéndole al Señor Jesús. ¿Para qué? Para restaurarnos al Padre. Cristo nos reconcilia con el Padre. Si Cristo no hubiera hecho ese sacrificio en la cruz, no podríamos acercarnos y decir, Padre nuestro. No podríamos, estuviéramos con la espalda, el puño levantado, contrarios a Dios. Por eso que el mundo vive así. El que no tiene a Cristo vive así. O vive en el camino ancho de la religiosidad, pensando que está yendo a la salvación y se está yendo al infierno. Ese es el punto. Entonces hay que entenderlo así. Por favor, Dios quiera, a través del Espíritu Santo, abra tu entendimiento. Si tú no conoces al Señor,
y estás escuchando esto, que entiendas que solamente a través del Señor Jesucristo, a través del Señor Jesucristo, tú puedes ser reconciliado con el Padre. No a través de la Virgen María, no a través de San Pedro, no a través de Moisés, no a través de ningún otro personaje. El único que pagó y murió en aquella cruz es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que te puede reconciliar con el Padre. Si tú no estás reconciliado, no estás en Cristo, tú estás haciendo cualquier cosa y estás contrario a Dios. Eres una persona desalmada, es una persona contraria a Dios, una persona que está fuera de la gracia. ¿Cómo se dice a la persona que está fuera de la gracia? Un desgraciado. Estás fuera de la gracia. Discúlpame que use los términos porque necesito. Yo te ruego que abras, que comprendas, que uses tu máxima comprensión y que dejes y abras tu corazón al Espíritu Santo y te dejes entender, te dejes enseñar, te dejes capacitar. Y entiendas que solamente a través del Señor Jesús hay salvación, hay vida eterna. La vida no solamente es esta vida, hay un después de la muerte. La muerte es separación nada más. Tengo tantos estudios sobre la muerte. Búscalo en YouTube. El hombre muere sin esperanza. ¿A dónde voy después de morir? Etcétera, etcétera. Tengo varias ahí. Y ahí vas a entender un poquito más. Pero es el Señor Jesús el que sufre en aquella cruz el desamparo del Padre. Para que nosotros podamos. Tú quieres que Dios sea tu Padre, que te cuida, que te bendice con bendiciones celestiales, que te protege, que quiere abrazarte, que quiere bendecirte, que quiere darte su amor. Entonces tienes que venir al Señor Jesús arrepentido. Arrepentido tienes que venir de todo lo malo que has hecho. El Señor te perdona si tú te arrepientes. El Señor Jesús es Dios, es el Señor. Por eso este ministerio se llama Kyrios, Kyrios, que viene del griego, que significa Señor. No Señor Jorge, Señor Carlos, Señor, amo, es el amo, el soberano. Solamente a través de Cristo podemos tener esa reconciliación y volver al seno de amor en el que solamente ellos pueden darnos. La Trinidad completa, Dios. Podemos estar en Dios. Dios y nosotros podemos estar. No te prometo que tú te vas a sanar. No te prometo que vas a ser millonario. No te prometo de que tus relaciones van a mejorar. No te prometo de que no te prometo nada de eso. Ese es un evangelio barato. Ese es abaratar el evangelio. Ven, arrepiéntete del Señor. Es más, tus problemas recién van a comenzar. Porque el mundo te va a dar la espalda. Te va a rechazar. Te va a marginar, te va a humillar por el nombre de Cristo. Y qué bueno es padecer por el nombre de Cristo. Hay bendición, hermano. Amigo. Así que ven a Cristo arrepentido y sal de ese camino de muerte. Arrepentirse es dar la media vuelta y salir de ahí. No es, ya, qué bonito, sí, pues Cristo, y sigues en la borrachera, en las drogas, en la prostitución, en la homosexualidad. Sí, no, o sea, no has dado la media vuelta. No has hecho ese cambio. Eso es el arrepentimiento. Remordimiento, te puedes sentir mal, pero sigues ahí. Muchos dicen, sí, yo entiendo, sí te entiendo, Jorge, te entiendo, pero todavía no estoy preparado. ¿Han escuchado esas respuestas o no? A mí me las han dado muchas veces. Todavía no estoy preparado, no estás preparado para dejar tu pecado. Eso es lo que estás diciendo. No, cuando sea más viejito, ¿quién dice que vas a llegar a viejito? Arrepiéntete ahora, este es tu tiempo. Ven a Cristo. Y Él te da nueva vida. De repente estás en la religión, de repente rezas, prendes velas, te hincas, haces todo, te paras de cabeza si quieres, caminas de codo, de rodillas, haces peregrinación. No sirve, no sirve. Discúlpame que te lo diga, no sirve. Incluso si tú eres cristiano evangélico y crees que porque sirves, porque tienes un ministerio, enseñas la Biblia, tienes un grupo pequeño, participas en el grupo de matrimonio, de hombres, de mujeres, incluso eso no te garantiza. Te garantiza si tú le has rendido tu corazón, Señor Jesús. Y comienzas a caminar en humildad, sin envidia, sin egoísmo.
Comienzas a dejar esas impurezas de tu corazón. Eso es lo que buscamos a través de tu estudio. Yo lo busco, porque yo conozco muchos creyentes que podría decir que son creyentes nomás, que son borrachos, que son mujeriegos, sacan la vuelta a sus mujeres, participan en los grupos de matrimonios, ven pornografía, se acuesta, es un desbande total. Esos no son creyentes. A veces, hermano, usted se pone en un plan de juzgar. Yo no juzgo, pero al que dice ser cristiano y hace estas cosas, ahí está la palabra. Dios permite que lleguemos ahí. ¿Qué busco yo? Que te arrepientas. Y yo lo digo con mucho cuidado y con mucho temor, porque yo me podría deslizar también por ahí. Dios no lo permita. Por eso siempre les pido, oren por mí. Gracias a Dios, el Señor me ha mantenido bien. Gracias a Dios. Entonces, el mismo apóstol Pablo va a decir, yo golpeo mi cuerpo. No voy a ser que yo, siendo heraldo, habiendo trayendo tantos a la cruz, a los pies de Cristo, yo mismo pierda recompensas. Eso dice el apóstol Pablo, pues yo golpeo mi cuerpo. Ah, ya, entonces tengo que golpearme, latigarme. Cada vez que cometo un pecado me tengo que latigar, hermano. No está diciendo eso el apóstol Pablo. Está diciendo, disciplínate. Disciplínate. Disciplina tu mente, tu cuerpo. Disciplina tus malas emociones. Erradícalas. Saca ese viejo hombre y revístete del nuevo. Tantos versículos que hay. Cambia tu mente, renueva tu mente, tu manera de pensar, de entender las cosas. Eso es lo que está diciendo la palabra. Romanos, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Abba, Abba, Abba. Abba es una palabra en arameo, por eso que ahí se traduce, ¿de acuerdo? Abba Padre ya es redundante, ¿no? Decir Abba Padre es redundante. Abba ya es una palabra que significa padre. Es más, la palabra Abba significa papá en realidad. Papá, ¿ya? Ab, ab, ab es padre. Abba es papá. ¿Ya? Algunos teólogos por ahí van a decir que es papito. Papito. Yo no me aventuraría a enseñar eso, ¿de acuerdo? Sí habla de una relación personal, ¿no? Pero una relación de respeto. Abba es una palabra más íntima, más personal, pero sin perder el respeto, ¿de acuerdo? Por eso que a veces decir, ah, papito, sí, papito, papito lindo, ¿no? O sea, si tú tienes una relación en Cristo, gloria a Dios, y está bien que tú sientas ese amor de Dios en ti, y está bien, y debemos sentirlo, pero no hay que deslizarnos a lo irreverente, ¿de acuerdo? Por eso que yo no enseño papito, porque no, yo he investigado, no soy un experto soy un estudioso, un amateur en el hebreo, en el griego, pero soy bastante meticuloso en algunas cosas, entonces yo no podría enseñar que es papito, ¿de acuerdo? Hasta papá está bien. Es más, este es un término que se usaba del discípulo al maestro también. El discípulo podría decirle Abba a su maestro también, ¿ya? Pero había ese respeto, ese respeto. No hay que deslizar, ¿no? Puede ser papito, viejito, ¿no? Es como ahora diríamos, ¿cómo es tu trato con tu papá? Papá, ¿no? Apá, apá, amá, así más o menos es aba, ¿no? Aba, 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 ¿no? Apá, amá, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero decirle, por ejemplo, oye viejo, oye cocharca, ¿no? Ya es irreverente, es faltamiento de respeto, ¿de acuerdo? Así que no nos deslicemos por ahí, porque a veces he escuchado, hermanito, papito lindo, viejito, ya nos estamos descarrilando. Estamos cruzando límites y estamos llegando a la irreverencia. Eso hay que tener bastante cuidado, ¿de acuerdo? Tenemos una relación personal, tenemos el espíritu en nosotros de adopción y el espíritu que nos hace decir, Abba, 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 ¿no? Papá, papá, Abba. Entonces, esa es la relación que tenemos con nuestro Padre. Y nuestro Padre nos prodiga su amor. Y nos une, nos abraza. Así como Cristo. Por eso uno ve a Cristo y ve al Padre. El mismo Señor lo va a decir. Uno ve a Cristo. Cristo abrazando leprosos, agarrando muertos, agarrando féretro, agarrando, ¿no? Personas que habían muerto.
abrazando a un leproso. Era inmundo, era volverse inmundo. Era religiosamente, ceremonialmente, era inmundo. Pero vemos al Señor abrazando. Nosotros somos leprosos. Nosotros somos cochinos, sucios, inmundos. Pero ¿qué hace el Señor Jesús? Nos abraza, nos abraza. Y en ese abrazo el Padre nos abraza. Nos reconcilia en Cristo. Abba. Él es nuestro Padre. Abba. Abba. ¿Ya? Abba nada más. No digas Abba Padre, ¿no? Si lo dices no hay problema, ¿no? Pero es redundante porque Abba ya es una palabra que significa Padre, ¿no? Es como si dijéramos Father, Father Padre, Father Padre, Father Padre. No, Abba nomás. Abba. El Espíritu. ¿De acuerdo? Y no porque ya esté hablando otros idiomas, ¿de acuerdo? Sino porque es la relación que yo siento. Y así acerquemos a nuestro Padre. Tenemos problemas, tenemos luchas, dificultades, tenemos problemas de salud, pero gocémonos en el Señor. No hay ningún problema tan grande en este mundo, en esta tierra, sufrimiento que podamos padecer comparado a lo que es la eternidad junto a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor, a nuestro Dios. Él que el Señor Jesús nos ha reconciliado con el Padre. Él nos ha reconciliado con el Padre. Y ese ministerio de reconciliación nos los ha dado a nosotros. Nosotros tenemos ese ministerio ahora, ese servicio, ese trabajo, esa obra de reconciliar a otros con el Padre también, a través del Señor Jesucristo. Por eso es el llamado a que vengas a Cristo, para que el Padre pueda abrazarte. Porque si no estás en Cristo, eres inmundo, sucio, contrario, rebelde a Dios, idólatra. Eres un malvado, estás fuera de la gracia. Ven a Cristo. Dios te bendiga. Fue con usted Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.